En ese momento la protagonista extiende su mano tomando a su hermano por el hombro, preguntándole que por qué ella está durmiendo en la habitación de él, pero éste le pide que se calme porque hay una razón, y en ese momento alguien llama a la princesa. Es Liliana, quien llega justo a tiempo ya que Yvonne iba a matar a su hermano. Liliana pide que le permita explicarle, y esta menciona que hace unas horas, observando a nosotros el fuerte resplandor del sol fuera del castillo, y observándolo también dentro, ya que Liliana estaba trabajando en el estudio como de costumbre, y podemos ver que su pluma se rompió. Y debido al fuerte calor, el estudio era muy caluroso hasta el punto de que ella suspiraba al estar sofocada, y la ventana estaba abierta pero no soplaba el viento. Y entonces, para refrescarse salió a caminar por el jardín, pero la protagonista le pide que espere, y le pregunta que por qué se viste así con ese calor. Liliana menciona que eso, porque se sentía incómoda mientras trabajaba, pero no que los demás le vieran. La protagonista dice que bien, y le pide que continúe. Liliana sigue mencionando que se dirigía al jardín, y sí, podemos ver cuán sudada y mareada se veía. En ese momento al parecer colapsó y despertó en una cama. Bueno, ella menciona que cuando despertó estaba en la habitación del joven duque, pero este mismo se alarma, y le pregunta si eso es todo, y grita preguntando si no hace falta una explicación. Este se ve algo aterrado, pero Liliana dice que cree que se desmayó por el calor, y entonces el joven duque le ayudó. Este mismo le pregunta a su hermana si lo escuchó, y le pregunta que por qué ahora le mira de esa forma. La protagonista dice que claro, pero sin embargo eso no explica qué hace a Liliana en su habitación, porque ella tiene su propio cuarto. Bueno, esto deja sin fundamentos al hermano de la protagonista, pero este dice que fue una situación, y Liliana se ve algo feliz volviendo al momento del colapso, porque ella pensaba que estaba mareada, y la temperatura de su cuerpo aumentó demasiado. Esta tosía, mientras ya yacía en el suelo y pensaba que había un gran problema. Esto mientras estaba desmayada pidiendo que alguien le ayude, pero las personas solo le veían mientras ella escuchaba los murmullos, ya que decían que alguien se ha desmayado, y otro pedía que alguien la despierte, pero alguien ponía un pero. Porque escuchó que tiene una gran enfermedad en la piel, y, bueno, la dejaron agonizando ahí, preguntándose ella misma que qué esperaba, porque solo sigue siendo un monstruo, y nadie le ayudará. En ese momento vemos a alguien llegar, persona que le pregunta a Liliana que si está bien, esto le sorprende, y vemos que esta persona le toma con amabilidad. Este mismo es el hermano de la protagonista, que les dice que tienen la mente cerrada, y si fuera algo infeccioso ya Yvonne lo habría contraído. Liliana piensa en el joven maestro, y piensa que de ninguna manera. Recordando ese momento en el cual él tenía náusea, esto a causa de la bebida, recuerden, ella pensaba que no puede ser, pero el hermano de la protagonista dice que de hecho, y todo lo que hay que hacer es llevarla al doctor, y se encargará él mismo, pidiendo que se quiten de su camino. Nuevamente Liliana abre los ojos, y sí, ya estaba en la habitación del hermano de la protagonista. Esta se preguntaba si se había desmayado, o que dónde estaba. En ese momento giró a un lado y allí estaba el hermano de la protagonista creando una bola de magia con sus manos. Liliana se sorprendió al ver al joven duque. Este le preguntó si se despertó, y le dijo que si se mueve rápido se sentirá mareada. Y sí, pasó eso mismo. Liliana preguntó que dónde está, y el joven duque dijo que ella estaba en su habitación. En ese momento Liliana dijo que lo siente y se disculpa, e ir a su habitación inmediatamente. Esta se veía algo pálida, pero el hermano de la protagonista dice haber escuchado que su habitación era un horno, y el doctor dijo que debía descansar en un lugar fresco. Liliana le dio las gracias por su preocupación, pero puso un pero, porque su sudor puede ensuciar su cama. En ese momento se creó una escena rara, y vemos la palidez el rostro del hermano de la protagonista. Este le dice que no, y le recalca que se equivoca porque no tocó uno solo de sus cabellos, todo lo hizo la doctora. Pero Liliana dice que no sospechó eso, y el hermano de la protagonista dice que entonces, le pregunta que por qué mira a alguien de esa manera. Este dijo que saldría en ese momento, así que le pidió que descanse porque luego regresará. Liliana le pidió que espere, y le dio las gracias por su ayuda, diciendo que sin embargo, el joven duque le pregunta si no le odia. Este le pregunta que cómo que odiarle, que por qué ella piensa eso,
pero Liliana dice que de pronto recordó su primer encuentro. Esto desconcerta al joven duque, el mismo que se ve algo preocupado, toca su pelo y suspira, diciendo que puede ser difícil de creer, pero también es un malentendido, porque ese día no se sentía bien, y no suele mostrar disgusto solo por mirar la apariencia de una persona. Y este le pregunta si pensó que era una basura de persona, o que si tan mala expresión da. Liliana piensa que un poco, pero este le dice que si lo odiara sería una basura. Pero es una empleada de su familia Argentros, y como el joven duque es natural que él se preocupe. Liliana suspira, mientras el joven duque le pide que no se preocupe y descanse tranquila. Dejando en la bola de energía creada, pensando Liliana que se parecen de muchas maneras. Volviendo a nosotros a la explicación, mencionando la protagonista que necesita llevar algo que enfríe la habitación de Liliana, diciendo a su hermano que debería haberse preocupado por eso antes. Pero bueno, pasamos a otro lado y la protagonista dice que tiene buenas noticias, porque finalmente llegaron las primeras muestras de su tratamiento. Y esta pregunta si no les emociona, Liliana dice que no, ya no tiene muchas expectativas. Y la protagonista le pregunta que qué dice, pero dice que bien, y la protagonista dice que de todos modos deben probarlo rápidamente, y le pide a Yudela que lo use para preparar el baño. Esta dice que sí tomando el frasco, e inmediatamente Yudela y Liliana se marchan. La protagonista piensa que sí, quizás es mejor no tener expectativas, porque el tratamiento herbal de Rodia es solo para una única enfermedad de la piel, y a menos que sea la misma enfermedad que en la historia original Liliana no será curada. Y en ese caso no hay más tiempo que perder, y si falla lo único en lo que puede confiar es en las geniales habilidades mágicas de Yvonne. ¿Por qué dicen que ningún tratamiento o magia podría recuperarlo? Pero esta pregunta si no sería diferente si fuera la magia de Yvonne, esto mientras agarra cierta caja, porque si come eso y recupera algo de su poder mágico, se pregunta si quizás podría encontrar alguna pista, viendo nosotros ese gillo que le regaló el duque Anguilas unos capítulos atrás, poniendo Yvonne un pero, ¿por qué se fue su primer regalo? Ella se queda en silencio, y pasamos a otro lado donde ya está preparada la bañera de Liliana. Y Yudela dice que eso, gritándole inmediatamente a la princesa. Yvonne entra y pregunta que qué sucede, que si pasó algo, y Yudela le pide que mire eso, mientras vemos a Liliana en diferentes condiciones, y cierto vapor rodeando su piel, ya que ésta empezó lentamente a curarse. Liliana llama a la princesa, la misma que le pregunta que cómo se siente, y Liliana dice que es definitivamente diferente a la fuente del sol, y realmente está mejor. En ese momento se escucha un sonido, Yudela cae al suelo llorando, sorprendiendo a todos. Pero Liliana dice que realmente está bien ahora, y está muy agradecida. Esto mientras Yudela llora, y la protagonista lleva uno de sus dedos a su nariz, viendo esta conmotiva escena. Esta se queda mirando por la ventana, y algo le desconcerta. Es esta paloma blanca que trae algo en su cuello, tomando ella lo que parece una carta mientras la paloma se marcha. Porque eso es. Y la protagonista dice que hace unos días envió a Carol al gremio de información, y le pidió que investigara un poco, y aún no tiene toda la información y acaba de recibir parte de ellas. La protagonista les pregunta si saben lo que es eso, carta que explica la composición y el año de creación del baño del sol. Y Liliana dice que eso quiere decir que es sobre el suplemento nutritivo. La protagonista dice que exacto, y le pregunta que cuánto sabe sobre ese suplemento nutricional. Liliana dice que no lo sabe, y si lo tomo sus síntomas mejorarán un poco, y siguió tomándolo para sobrevivir. La protagonista le pregunta si dijo que la familia Cardín les tenía envidia, porque sinceramente cuando lo dijo le pareció extraño. Esta dice que será directa, porque le pareció extraño que se preocuparon tanto por ella, una chica que no era más que un noble caído. Y entonces investigó un poco sobre el suplemento, y esta le pregunta si sabe lo que descubrió, porque tiene un ingrediente que debilita la piel, y al principio parece mejorar y suavizar la piel, pero al final se convierte en una piel débil que se lastima con el más mínimo estímulo, exactamente como su enfermedad en la piel. Y entonces, pero Liliana pregunta si ese suplemento es la causa de su enfermedad en la piel. Esta se ve aterrada, y pregunta que por qué la familia Cardín haría algo así. La protagonista pregunta si no fue bastante oportuno el inicio de su enfermedad cutánea, porque la familia Cardín intervino en su sucesión,
y Carol incluso le envió algunas investigaciones para respaldarlo. Y el actual vizconde Ron y Arturo, y la familia Cardin. ¿Hay evidencia de colusión? Liliana pregunta que quién demonios ha hecho eso, porque la persona que suministró los suplementos nutricionales a Liliana, y la persona que se confabuló con Arthur es la misma persona, la amante del duque Cardin, la verdadera anfitriona que domina a la familia Cardina, Lentia. Liliana se ve algo sombría, mencionando el nombre de la señora Alentia. Liliana dice que no es posible, no puede ser así porque esa persona es su tía. Ambas hermanas se ven muy pasmadas, y Liliana dice que ella le apoyó hasta el final, y ella les dio un lugar para que su familia que casi termina en las calles. La protagonista se queda en silencio, y le pregunta si hay algo que pueda decir, y le pide que piense en detalle en lo que sucedió cuando apareció por primera vez su enfermedad de la piel. Liliana dice que cuando apareció su enfermedad fue cuando su padre falleció y estaba desconsolada, y fue muy difícil para su madre, para ella y para su hermana. En ese momento Liliana dice que ahora que lo piensa, porque en ese momento su tía le sugirió hacer un viaje a unas aguas termales, y luego del viaje repentinamente, la protagonista le pregunta si desarrolló su enfermedad en la piel. Liliana se queda en silencio, y vemos que Judella se pone en pie mientras seca sus lágrimas. Esta grita que su tía lo hizo por ese imbécil, y está claro que él lo preparó todo. Ella los vio. ¿Por qué Arthur y la tía Alentia se reunían en secreto? Y ella era joven, pero se dio cuenta de que no se portaban de manera normal, y es por eso que su familia ha sido miserable. Judella se ve muy enojada, mientras Liliana se queda en silencio. En ese momento Judella empieza a caminar, y la protagonista le pregunta que a dónde va. Esta dice que no pueden simplemente sentarse y sufrir así, porque definitivamente hará que se arrepientan. La protagonista le pide a Judella que se detenga, y le pregunta que qué puede hacer ahora, o que si acaso les dirá que descubrió la causa de la enfermedad de Liliana, porque entonces, le pregunta si los amenazará con hacerles pagar por sus crímenes, porque le enviarán a la cárcel por insultarlos, y cuando les diga que Liliana está curada, le pregunta si cree que se quedarán quietos, porque toda su familia podría estar en peligro. Y le pide que no sea imprudente. Judella dice que entonces, y pregunta si debe quedarse así. Esta empieza a llorar, preguntando si su enfermedad se ha curado y todo está bien, y dice que no puede hacer eso incluso ahora, porque siente que su corazón se parte, y pregunta que cómo podría, pero Liliana le dice a Judella que basta, porque la princesa tiene razón, y si actúa emocionalmente ahora será una molestia, y no solo para su familia sino también para la familia Argentros, y podrán vivir más felices en el futuro, y deben olvidarlo todo y comenzar de nuevo. Judella llama a su hermana, pero la protagonista dice que no pueden olvidar todo. Esta se ve como un demonio, cosa que desconcerta a las hermanas del pelo azul, y la protagonista dice que hasta que estén seguros van a tener una dulce venganza, y los van a tocar. Y esta pregunta que qué les parece, ambas hermanas dicen que sí, y la protagonista les pide que recuerden, porque no es una persona que puede vivir con eso, y lo mismo va para ellas porque son sus amigas cercanas. Esta grita que lo dirá de nuevo, porque lo que se da siempre será devuelto 2 veces. Y esta dice que bueno, devolverán el doble de lo que han recibido. Y esta gira y pregunta si no es cierto, e inmediatamente pasamos a otro lado y al parecer ya se hizo de noche. Aquí vemos una lámpara encendida en una mesa, y la protagonista menciona que si se dan cuenta de eso podría controlar las variables del negocio, y hay que hacer un plan para hacerles pagar por sus crímenes, porque en la historia original la enfermedad de la piel fue un acontecimiento que solidificó la posición de Cordelia. Y entonces, esta se pregunta que qué sabe Cordelia, o se pregunta si debería pedirle que se reúna con ella, pero bueno, esta suspira porque ahora sabe que no le interesa el príncipe heredero, y si es posible no cree que se niegue, porque ella será la pareja de Anguilas en ese banquete. Y esto, mientras se ve muy feliz y sonrojada estando acostada en su cama, riendo en su mente, preguntándose si será el duque Anguilas un buen bailarín, porque está ansiosa por saberlo. Pero en ese momento, mientras llueve algo entra por la ventana, algo que ya hemos visto, algo que se dirige hacia la protagonista. En ese momento, Yvonne siente algo que le deja pasmada, y ésta se para preguntándose si está lloviendo, pero bueno, el demonio se lanza hacia ella en ese momento. Pero ésta se sorprende bastante, y sí, aquí vemos el demonio, el mismo que asusta mucho a Yvonne. Esta pregunta que qué es eso, y dice que por Dios,
mientras agarra una de sus almohadas, esta grita que se vaya de ahí, dándole un fuerte golpe a este demonio. El mismo que exclama extrañamente a Dios, digo extrañamente, porque es un demonio. Pero bueno, la protagonista vuelve a preguntarse que qué es eso, mientras sigue acostada en su cama, o se pregunta si acaso no funcionó. Bueno, le dio con una almohada, preguntándose ella que como una almohada tiene tanto poder, pero esta pide esperar, porque puede sentirlo y es débil, pero debe ser su poder mágico. Recordando el momento, cuando ella tenía la caja de donde sacó el jillo que le había regalado el duque, el mismo que vació en una taza y lo tomó todo, y ésta se pregunta si su magia regresó, o si será porque tomó el tiels que le dio Anguilas. El demonio se ve muy débil, y se asusta o se sorprende al ver a la protagonista parada, la misma que sí parece un demonio con otra almohada en la mano, dándole esta muchas gracias al duque Anguilas, lanzando otro ataque con la almohada. Pero bueno, después de esto al parecer amaneció, y la protagonista se estira diciendo que está bien. Esta dice que esa mañana es muy refrescante, mientras se ve muy feliz, y el clima es agradable. También dice que su cuerpo se siente lleno de energía, diciendo también que es el día perfecto para un interrogatorio. Pero en ese momento el demonio grita, preguntándole que cómo se atreve a dejar a Pembe en un lugar tan pequeño, y este dice que se arrepentirá cuando salga de ahí. La protagonista exclama nuevamente a Dios, y le pregunta si ya olvidó lo que pasó anoche, y mientras le habla, le pregunta que quién se arrepentirá, recordando que la noche anterior el demonio era ella. La protagonista le pregunta si debe hacerlo una vez más, y Pembe dice que pensándolo bien no cree que sea necesario. Pero la protagonista dice que debió pasar hace mucho tiempo, y el demonio se queda en silencio. Esto, mientras Bueno sigue dentro de la vasija. La protagonista extiende su mano, y piensa que de pronto se quedó muy tranquilo. Esta se pregunta si debería abrirlo. XY en ese momento algo le desconcerta mucho, ya que en lugar de un demonio, tenemos una linda mascota, aunque sí, tiene cuernitos y cola de diablo. La protagonista se pregunta si es así, y esta grita que no, porque está segura de que no se veía así la noche anterior. Pembe le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que es lo que iba a decir, y le pregunta que si está seguro de que es un demonio, esto mientras lo mira con esa cara muy linda. Pembe dice que está bien, porque es el gran maestro. La protagonista se desmaya o eso parece, y Pembe le pregunta si le dio miedo escuchar su nombre. Este mismo exclama adiós, mientras la protagonista lo agarra con una de sus manos, y dice que para nada. Porque el interrogatorio comenzará ahora, el demonio se pregunta que por qué es tan fuerte, y la protagonista le pregunta a Pembe que quién le envió, y le dice que debe responder honestamente, preguntándole si pudo sentir el día anterior el poder de su mano. Pembe se ríe, y dice que sí, pero este dice que no lo sabe, de verdad, porque recuerda que alguien le ordenó entrar a la mansión, pero perdió sus recuerdos porque su contrato fue roto en el camino. Recordando cuando entró la noche anterior, porque lo hizo porque estaba mojado. Y la protagonista piensa que el día anterior solo trataba de alejarse de la lluvia, pero esta le dice que eso suena demasiado simple, y le pregunta si perdió su memoria, o si se rescindió el contrato, pidiéndole que regrese a la buena vida. Pero Pember dijo que siguió merodeando por ahí, porque no pudo regresar. La protagonista le pregunta si de verdad, porque si miente tendrá que hacerse cargo. El demonio dice que es en serio, y es muy frustrante. Esto mientras llora, y dice que cuando ve al contratista sabe qué pasa, pero no puedes recordar quién es. Pero la protagonista le dice que por cierto, a él le pregunta que por qué tomó esa forma, porque está segura de que la noche anterior se veía raro como otros demonios. Pembe dice que esa es su verdadera forma, y no puede mostrarse así normalmente, pero no sabe qué sucedió. Ante esto, la protagonista se pregunta si esa es la verdadera forma de un demonio, pero ésta se queda viéndole muy serio. Y Pembe dice que está bien ahora, y si no tienen nada más que preguntar, pero la protagonista dice que debe pensar en algo, y por ahora le pide que se quede ahí volviéndolo a entrar donde ya estaba. Pembe le dice que no, porque ese lugar es muy pequeño. Pero la protagonista piensa que no puede creer en todo lo que dice Pembe, y está segura de que pasará algo. Así que, esta se pregunta que qué pasará si lo usa a él para atraer a la persona que está detrás. Esta se ve algo malévola, pero en ese momento esta empieza a llamar a Liliana y a Yudela. Y bueno,
Aquí vemos a Yudela bastante sonrojada, responder a la princesa. La protagonista se sorprende porque llegó rápido, y dice que en realidad ha nombrado a su bomba de baño, y le pondrá Pembe Llorón, y le pregunta que qué le parece, mencionando que cuando el dueño de Pembe lo escuche vendrá a ella por su propio pie. Pero Yudela le dice a la princesa que ese no es el problema ahora, y la protagonista le pregunta que qué sucede, que qué pasa, y ésta le pide que salga ahora mismo, que se apresure. La protagonista le pregunta que qué pasa, y bueno, aquí la vemos salir viendo nosotros al duque Anguilas parado en la ventana. La protagonista se sonroja mientras este mismo gira hacia atrás, y bueno, sí, es el duque, el mismo que llama a Ivone, diciéndole que le extrañó muchísimo.